Las opiniones vertidas en este podcast son totalmente a título personal y no representan en ningún caso la opinión de sus empleadores. Hay gente que ha empezado a invertir sin saber, se ha mandado y no ha entendido el riesgo y ha perdido 30% y ha dicho, ¿sabes qué? Nunca más vuelvo a meter un sol en bolsa. Parte de conocerte también y de hacer esta primera inversión, ¿eres nervioso o no eres nervioso? Y si en verdad te agrega valor estar pegado al mercado. ¿Cuáles son las rentabilidades de largo plazo, no? Porque una cosa es estar haciendo trading y estar metido como que minuto a minuto y otra cosa es, oye, históricamente estos activos en los últimos 10 años han dado tanto, de repente es una buena opción, ¿no? Como que invertir en alguno de ellos o en varios de ellos como diversificando, ¿no? Si tú inviertes el 100% de tu patrimonio, ¿no? En depósitos a plazo, va a ser un horizonte de 15, 20 años, no alcanzas ni siquiera a compensar el retorno con la inflación que hay en el país, ¿no? Tienes que ir poco a poco, pero tienes que perderle el miedo y comenzar ya, ¿no? Con lo que tengas, ¿no? Y no es excusa tu nivel patrimonial, tu nivel de educación. Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Invertir sin Paltas, donde conversamos sobre inversiones, finanzas personales, mindset y mucho más. En esta oportunidad estamos nuevamente con Renzo Castillo, Jorge Morey y quien les habla, Daniel Trujillo, para conversar sobre un tema súper relevante en el mundo de las inversiones, el riesgo. Y dado eso, Renzo, para ti, ¿qué es el riesgo? Entiendo que hay los bancos y las empresas financieras usan un perfilamiento donde te hacen distintas preguntas, que bueno, vamos a ir con eso más adelante y Jorge nos puede explicar, ¿no? Pero para mí personalmente creo que fuera de la teoría también importa la práctica, ¿no? Y yo aprendí un poquito con la experiencia, ¿no? Creo que me ayudó bastante que yo desde joven como que jugaba póker. ¿Eres timbero? Sí, era un poco timbero, empezó con las apuestas deportivas también, etcétera, ¿no? Entonces después como que entré a las inversiones y como que la volatilidad que hablé o el riesgo era más o menos similar, ¿no? La verdad que cuando empecé me sentí bastante cómodo, no me incomodaba, ¿no? Bueno, de ahí cuando perdí, tuve algunas pérdidas al comienzo porque me decían, en verdad, cuando vas a invertir en bolsa tienes que aprender en la cancha y lo más probable es que vayas a perder, pero esa pérdida va a ser una enseñanza a largo plazo, ¿no? Y poco a poco creo que lo importante de tomar riesgo es que yo sé hasta cuándo puedo perder, cuál es el riesgo de las inversiones, hasta cuándo más o menos pueden caer y estar de acuerdo si llego a perder esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces como que si pierdo, si llega a esa cantidad, puedo como que esperar. ¿Qué estómago tienes? O sea, ¿cuánto puedes aguantar? O puedo vender y decir, ok, yo asumí, quería ganar una rentabilidad tanta, ¿no? Y bueno, no se dio y perdí, normal. Y como que no me voy a poner de mal humor, ni voy a decir que fue el peor error de mi vida, etcétera. No me voy a sentir cómodo con esa pérdida, ¿no? Ahí yo añadiría, antes de pasar a lo del perfil de riesgo, ¿no? O sea, sabemos que hay moderado, los comunes son moderado, conservador primero, moderado y agresivo, ¿no? Pero lo que tú dices le pasa a mucha gente, ¿no? Y no comienzo porque me parece complejo o no es lo mío, no sé, pues soy odontólogo, estoy 20 horas, no 20 horas no, pero 10, 12 horas atendiendo y no me da el tiempo para analizar, ¿no? Mejor le pido un consejo a un amigo o a un asesor, ¿no? Que normalmente te va un poco orientar por los productos que ellos colocan, ¿no? No te es un perfilamiento de riesgo que es necesario, ¿no? Entonces, yo sí creo, ¿no? Que esa parte de análisis básica, lo que estamos compartiendo ahora en el podcast, es súper relevante y no te toma, ¿qué? 2 horas, 3 horas para en la semana, pasar, ¿no? a lo del perfilamiento ahí que Jorge nos comente un poco, ¿no? Yo creo que hay 2 temas, ¿no? El primero es de que, sí, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 50 amigos que me han dicho quiero invertir, ¿no? Y que yo les he dicho créate tu cuenta, ¿no? Y empieza con un monto chico y yo te voy ayudando, te voy guiando y de esos 50 amigos te diré que entre 3 y 5 abrieron la cuenta, empezaron a invertir y a los 3 meses comenzaron a invertir un poquito más por su cuenta, ¿no? Claro. Y a varios les ha ido bastante bien, pero se han dado el tiempo y se han metido, ¿no? ¿Pero eso es porque les da miedo? O la flojera de llenar el formato. Los otros 45 por gente que es más de nuestra edad, que puede ser más tolerante al riesgo, es como que uy, tengo que llenar 8 un formato, páginas. Uy, no tengo tiempo, no entiendo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también hay que meterle ganas, ¿no? Y por el otro lado, también hay gente que ha empezado a invertir sin saber, se ha mandado
y no ha entendido el riesgo y ha perdido 30% y ha dicho, ¿sabes qué? Me retiro de esto. Nunca más vuelvo a meter un sol en bolsa, ¿no? Claro. Entonces, hay los Por dos no temas, ¿no? conocerte un poco. No, porque, oye, pero ¿por qué le metiste a esa acción que tenía un súper riesgo? No tenía identificado el No riesgo. lo dimensionó. Lo ni siquiera. hizo y ya se fue asustado y nunca más, ¿no? Pero bueno, no sé si tienes algo Claro. que agregar, si no pasamos al tema del Sí, perfilamiento. o sea, en mi experiencia también, la primera que tuve invirtiendo en bolsa, que creo que la comenté rápidamente en el episodio anterior, fue 2011, ¿no? Para no entrar en tanto detalle. Humala, ese es tu presidente preferido. Ese que te ha traumado, Humala. Yo veía si tenía el polo rojo o el polo blanco para tomar una buena decisión, ¿no? Pero al final recuerdo que ganó en primera vuelta, o sea, ganó no con mayoría absoluta para ser presidente, pero le ganó a Keiko, que era la segunda, y el mercado se cayó 15%, ¿te acuerdas, no? Al día siguiente cerraron la bolsa y todo. Yo entré invertido algo, ¿no? Con unos amigos, así que dijimos, oye, siempre hemos escuchado que hay que comprar barato y ya las acciones, en un punto, a mí me parecía que tenían ya incorporado el escenario de que ganara Humala. Y era como Hugo Chávez, Claro, o sea, ya estaba... Y se había moderado, supuestamente, ¿no? Y se había moderado, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que yo no me sentí cómodo con esa volatilidad, ¿no? Tuve algún tipo hasta de sesgo de decir, cuando le contaba esa decisión a otra gente que no está familiarizada con inversiones, me decía, oye, pero ¿por qué invertiste, no? Si estaba visto que iba a ganar, o sea... Claro, por la pura estudiaste economía, exacto, por la pura trabajaste en inversión. Bueno, ahí estaba comenzando, claro, ¿no? pero el arte supuestamente es comprar cuando ya tú crees que está incorporado en los precios el peor escenario, cerca del peor, pero claramente no había pasado eso, ¿no? Entonces me acuerdo que yo vendí, ¿no? No esperé el resultado de segunda vuelta, donde luego en el camino de esa segunda vuelta hizo alianzas, hoja de ruta y la cosa es que se recuperó 9, 12 meses después, ¿no? No, de hecho, y pasó en Castillo también, ¿ah? O y sea, lo mismo, la misma no, historia. y de hecho, disculpa que te interrumpa, pero creo que al día siguiente, a mí me quedó marcado porque yo no estaba en bolsa, pero como que estaba llevando cursos a la universidad. Claro. Y justo como que Creo me enteré y vi y cayó 15%, pero al día siguiente subió 15% porque creo que puso ciertos ministros que le dieron tranquilidad al mercado, ¿no? Entonces, ahora tú con tu experiencia, Jorge, ¿no? Porque tú manejas fondos en México, creo que en Perú, no sé si en Chile también, pero el tema es, ¿has visto que esto se ha repetido, ¿no? Con Boric en Chile, no sé si en México también, con Castillo acá. Sí. Y has visto la tendencia de que, bueno, como tú dices, ¿no? No es cierto, pero lo que hemos visto es que históricamente, ¿no? Como que sí ha recuperado, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahorita tú, por ejemplo, ya esperarías y no hubieras vendido el día de la caída, ¿no? Exacto. Y creo que muchas veces lo que pasa con los inversionistas que recién empiezan, ¿no? Son los que menos estómago tienen y cuando caen, ¿no? Sí. Son los más como que venden... Es un sesgo, ¿no? Una venta en pánico, ¿no? Claro, venta en pánico. Y los un poquito más experimentados a veces aguantan, ¿no? Y como que obviamente hay situaciones y situaciones, ¿no? Porque tú qué sabes, ¿no? Humala podía también ser que no se modere y todo se podía caer o quedarse ahí como que 10 años, ¿no? Pero un poco a lo que quería ir es los inversionistas retail, ¿no? Que son usualmente menos tolerantes al riesgo, ¿no? Suelen vender como que... En esos episodios de volatilidad, ¿no? De volatilidad, ¿no? Son los que primeros venden, ¿no? Y al revés, ¿no? Como que el smart money es ahí el que entra, ¿no? El que entra porque tiene un horizonte en teoría de más largo plazo, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Volviendo al tema un poquito de cómo perfilar el riesgo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, de que la mejor forma es invirtiendo, ¿no? Porque está bien, o sea, el que te asesora, primero que nada tú tienes que tener un asesor si no eres sofisticado y no has invertido antes, ¿no? Idealmente tiene que asesorarte a alguien y esa persona tiene que entender tu contexto actual, donde te va a decir, ya, esta es tu edad, ¿no? Tienes un horizonte de inversión de tantos años, tu empleo es tal, es riesgoso, no es riesgoso según la industria en la que estás. No sé. Si trabajas en banca de inversión, es más cíclico que ser profesor de un colegio, por ejemplo, ¿no? Es algo más estable, ¿no? Entonces, acorde a tus circunstancias, es que primero vas a tener este perfil que sería un poco más como objetivo, ¿no? En función a tu situación. Y el otro cuestionario ya es un poco más emocional, donde tú vas a responder teóricamente qué harías en diferentes escenarios, ¿no? El mercado se cae 15%.
¿qué haces? ¿Te entras en pánico y realizas la pérdida? ¿La aguantas o compras más? ¿No? Claro. Y tú puedes contestar, y creo que no le vas a poner el mismo énfasis pero hay que vivirlo, ¿no es cierto? Entonces, así sea con poco, ¿no? Pero de verdad, nada que dinero ficticio. Exacto. O sea, claro. Tienes que meterle No, tiene que ser chibolines. real. Cuando tú juegas póker con plata de mentira o Toma más inviertes riesgo. Claro. con plata de mentira, No hay probabilidad de pérdida. el tema es cuando lo sientes, ¿Y tú cómo ¿no? te sientes respecto a eso? Por ejemplo, hay personas que son, que están pegadas a la pantalla, ¿no? Es como que, imagínate ese día que salió Humala, ¿no? Y ves así 10% abajo, el siguiente trade 12%, 15% abajo, tal vez. Ver el mercado tan de cerca, minuto a minuto, hace que entres más en pánico. Y también importa qué tan estresado eres, ¿no? También, claro. Hay gente que es mucho más ansiosa, estresada, y estar viendo eso cada 5 minutos le va a generar Sí. no tranquilidad en su vida, ¿no? Sino le va a generar un estrés adicional a su trabajo. Yo creo que por eso se invierte en tema de inmuebles, depósitos a plazo, sobre todo porque no ves la volatilidad, ¿no? La famosa volatilidad, pero la verdad todo varía, ¿no? O sea, claramente el riesgo de reinversión. Y sobre todo si ves a largo plazo, ¿no? Porque si vas a invertir a largo plazo y lo vas a ver cada 5 minutos, ¿qué estamos no tiene hablando? mucho sentido, ¿no? Exacto. Entonces ahí la recomendación es quizás parte de conocerte también y de hacer esta primera inversión. Todo es ver, conocerte también. ¿Eres nervioso o no eres nervioso? Y si en verdad te agrega valor estar pegado al mercado. O sea, en que cierto te tomen punto, la presión ahí cuando ves la pantalla. En cierto punto, lo que decía Daniel, un odontólogo, por ejemplo, Claro. por el día a día no va a estar viendo el mercado, ¿no? Y en teoría, los que estamos viendo el mercado todo el tiempo, ya estamos en teoría curtidos, Amanece pero con tu... igual tienes tu sesgo, ¿no? Y tú puedes ser igual muy conservador y no te gusta la volatilidad, entonces es algo que no quieres experimentar, ¿no? Claro. Al final. Yo siento, por ejemplo, que ahora que me estoy poniendo a pensar un poco de todo lo que están hablando, ¿no? De que yo soy una persona que le gusta la adrenalina, ¿no? Claro. O sea, de hecho yo trabajaba como corredor de bolsa y como corredor de bolsa estás viendo 1000 órdenes, 1000 cosas a la vez, ¿no? Entonces como que siento que parte de mi personalidad es también como que me gusta la adrenalina, me gusta como que la volatilidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que también un tema de tu personalidad, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Pero tú te has puesto a pensar, por ejemplo, si tú no tuvieras 35 años, sino 50. Eso es lo que me dice mi papá. Y con 2 hijos. Claro. Y estás a punto de pagar las 2 universidades. Eso es lo que me dice mi papá. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo y les voy a ser totalmente honesto. He renunciado a mi trabajo para emprender, ¿no? Y he dejado de recibir plata como que los últimos 3 meses, ¿no? Estabilidad, flujo. Estable. Entonces, antes cuando invertía era como que, vamos, ¿no? Ahora es como que, oye, pero ya estoy como que pensando en el futuro, pero cuando, no, ya no estoy con un flujo ahorita, claro. Estoy con el negocio que está generando, pero no quiero coger la plata todavía, estoy reinvirtiendo, entonces... Estás tomando el mayor riesgo que es el emprendimiento, ¿no? O sea, porque ahora te va bien, ojalá que siga así. Pero lo que voy es, estoy tomando el riesgo del emprendimiento que es altísimo y digo, ya no me puedo dar el lujo de seguir invirtiendo también en acciones súper volátiles, ¿no? Porque ya necesito pensar con qué voy a vivir, ¿no? Entonces como que sí he sentido un poco el choque de cómo era yo hace unos meses, ¿no? A cómo soy yo ahora, y tampoco tengo el tiempo, ¿no? Porque yo paraba pegado en la pantalla con las noticias, etcétera, ¿no? Y ahora estoy full enfocado en el negocio y creo que eso es lo que le pasa a muchos, ¿no? O sea, nosotros hablamos y nos gusta invertir, pero porque es en lo que trabajamos y lo que sabemos y muy estamos cercano, metidos, ¿no? etcétera, ¿no? Pero hay otra gente, no sé, pues el odontólogo está todo el día, ¿no? En su consultorio y de repente no tiene tiempo para ver el mercado, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que tenemos que ver, y no sé si me voy a desviar el tema porque estabas hablando, Daniel, ¿no? No, desvíate, ¿no? Es ¿cuáles son las rentabilidades de largo plazo, ¿no? Porque una cosa es estar haciendo trading y estar metido como que minuto a minuto y otra cosa es, oye, históricamente estos activos en los últimos 10 años han dado tanto, de repente es una buena opción, ¿no? Como que invertir en alguno de ellos o en varios de ellos como diversificando, ¿no? No sé si pueden comentar sobre eso, ¿no, Jorge? Viendo últimos 10 años, por ejemplo, retornos a nivel de grandes clases de activos, la renta variable, sobre todo la de Estados Unidos, si tú la mides como retorno anual en dólares, te ha dado como 10% o más en dólares. Estás hablando del S&P, ¿no?
Sí, porque creo que las tecnológicas más todavía, creo que estaban más cerca a 20, ¿no? Más todavía, exacto. Anual, ¿no? Anual, ¿no? No acumulado, sino cada un retorno anual, ¿no? Versus, por ejemplo, ahí hemos visto otras clases de activos que serían los bonos grado de inversión, que son empresas con poco apalancamiento, súper maduras, estables, que tienen una probabilidad de caer en bancarrota, digamos, muy baja. Ese tipo de inversiones, por ejemplo, de bonos, te han dado pues en promedio 4% al año, ¿no? Y ya más aún, si vas a tesoros o depósitos a plazo, bonos del tesoro son bonos de gobierno de Estados Unidos, lo más seguro que hay. Los retornos en ningún caso pasan de 5% al año, ¿no? Podrías pasar de 5% al año si ya te metes en bonos, pero un poco más picante, arriesgados, ¿no? que es el famoso high yield, ¿no es cierto? Que es alto rendimiento, ¿no? Pero aquí el punto es que efectivamente la renta variable es lo que te da apreciación de capital, pero cuando hablábamos de riesgo, si medimos esa dispersión de los retornos, efectivamente ese mayor retorno de la renta variable viene con una dispersión más grande que la de los bonos. Y en los años, ¿no? Porque hay caídas de mercado de 20%, ahí sube 15%. ¿Te acuerdas en 2022 cuánto cayó el S&P? Creo que 20%, ¿no? Y las tecnológicas, ¿no? Que son parte del QQQ, ¿no? Exacto. Creo que después de reportes, muchas de las grandes techs, ¿no? Como Meta, 10, 15, claro. Netflix caen 20% y creo que borran en capitalización bursátil como billones, ¿no? Exacto. Entonces, porque se han hecho también ya muy grandes, ¿no? O sea, hay un riesgo alto, ¿no? En el día a día a veces, ¿no? Uh-huh. Porque los bonos que te pagan 3-4% no tienen esa volatilidad, ¿no? Pero, bueno, aparentemente en el largo plazo, ¿no? Con la data histórica, ¿no? Como que sí te han dado un rendimiento bastante atractivo. Y un 1%. ¿No? Claro. Si inviertes en 30 años... Es un diferencial brutal, ¿no? Del patrimonio, imagínate, ¿no? 10%. Y eso te da la libertad financiera. O sea, yo creo que hay dos tipos de capitales, ¿no? El capital financiero, que es la plata que tú vas acumulando, y el capital humano, ¿no? Tú como persona, cómo puedes generar flujos trabajando, etcétera, tu inventiva, etcétera, y cada uno invierte, ¿no? O sea, oye, le meto al mercado que me rinde 12% en promedio, o me meto a mí una maestría, algo, y subo mi sueldo, ¿no? Porque estoy más capacitado, soy más productivo, ¿no? Entonces, lo que normalmente se recomienda es que cuando inicies tu carrera tomes un poco más de riesgo porque tienes bastante tiempo para recuperar eres joven, o sea, vas a seguir ganando más plata, pero ya cuando... Aparte del efecto multiplicador, ¿no? A los 20 años, imagínate a los 60, si metiste 10,000 soles... Correcto, ¿no? O sea, es más, hasta se debate, oye, cada persona debería hacer el Estado debería poner un capital semilla, ¿no? Para que tenga su pensión y que le cuesta al Estado, pero ya la gente como que tiene una pensión, ¿no? O en Estados Unidos lo que dicen es, oye, nació tu hijo, ya mete $10,000 desde que nació y olvídate, no lo gastes ahora, si no inviértelo, ¿no? Entonces hay todo un plazo de vida para recuperar y normalmente, por ejemplo, cuando ya eres mayor, adulto, ya tienes un patrimonio más o menos importante, ojalá, vas a situaciones más conservadoras porque te alcanza ya con menos retorno, menos yield para vivir tus pocos años de vida, ¿no? O sea, igual le quieres dejar la herencia a tus padres, a tus hijos, pero es distinto, ¿no? Y tú igual puedes, o sea, cuando tú hablabas de capital humano y capital financiero, nosotros que estamos en el mundo corporativo, creo que es común que la gente tenga un capital financiero muy pequeño o hasta lo que se diría negativo como patrimonio, ¿no? Porque estás endeudado para estudiar y porque tus sueldos, cuando tú sales de la universidad, arrancas con sueldos relativamente bajos, vas creciendo, llegas a imagínate un nivel de ahorro asumiendo que te da para ahorrar un porcentaje y tienes que invertirlo luego, si quieres, ¿no? En seguir capacitándote y todo, y eso te puede hacer nuevamente disminuir el capital financiero, pero incrementar el capital humano, ¿no? Entonces ahí yo creo que también se ven los perfiles de cada persona. Hay personas que apuestan al mundo capital humano, todo, y hay personas que apuestan al capital financiero. Nosotros que hemos apostado al capital financiero, a lo mejor les empiezo a preguntar porque yo veo que tenemos bastantes sesgos en las decisiones de inversión que hemos tomado y tal vez sería interesante compartirlas con la gente, ¿no? Y arranco de repente por Daniel, que recuerdo que no voy a dar nombres, pero el año creo que fue 2022 donde dijiste voy a invertir en Estados Unidos, probablemente porque justo veías los retornos y decías, me estoy quedando fuera, ¿no? Y para complementar eso, ¿no? Creo que hay un bias de invertir en Perú, ¿no? En tu país natal, ¿no? Porque sientes las cosas más cerca, etcétera, ¿no? Entonces,
Me imagino que tú también históricamente casi siempre habías invertido en Perú, ¿no? Sí, toda mi vida, ¿no? O sea, ¿No? para resumir mi caso... ¿Y qué pasó? ¿Y por qué hiciste el cambio, no? Sí, o sea, yo arranqué trabajando en inversiones, metía mis ahorros, incluso recuerdo como anécdota que me salió bien una inversión y me compré mi carrito, igual financiado, pero con mis bonitos, ¿no? Lo que podía ir acumulando. ¿Compraste el carrito para activo productivo, para Uber? No, lo usé porque quería tener mi carro, ¿no? Ah, esa fue satisfacción personal. Siempre, sí, o sea, esa inversión... ¿No lo alquilabas para taxi? No, nada, o sea... Claro. La verdad, vivía lejos, quería tener mi carro, pero igual Confort. el tráfico me mataba, Claro, ¿no? Pero, comodidad. Pero ahorita tú recomendarías, si eres joven, comprar ahora carro o como estás- invertirlo. No, es más, yo te recomendaría haberme mudado quizás, invertir esa plata que gasté en gasolina en tener mejor calidad de vida que pasármela en el tráfico, ¿no? Y ya quizás más adelante comprar un carro, pero invertía mi dinero en la bolsa peruana porque trabajaba en eso, ¿no? Conocía las empresas, las analizaba, valorizaba, y en el agregado me fue bien, ¿no? Algunas pérdidas también más adelante, pero mitigadas, pero cuando ya construí un patrimonio y en la pandemia recuerdo que me fue bien porque lo que tú dices, hubo una super caída, había precios ya que uno decía, oye, esta empresa que está quebrando, ¿qué pasa? Hice como que una buena rentabilidad y con esa confianza, ¿qué me pasó? Que salió Castillo y casi pierdo plata y de ahí me fui a Estados Unidos porque dije, oye, quiero diversificar riesgos Perú y estaba con el boom de las tecnológicas, me llené de mucha confianza por mis retornos pasados y me fui a un mercado que la verdad no conocía, ¿no? Si bien es cierto, lo había estudiado, había valorizado algunas acciones en el pasado, no lo conocía al detalle, ¿no? O sea, más que la teoría. Y invertí en algunas acciones en el high, ¿no? Del 2021, en marzo y en octubre. Pero la teoría dice compra barato, vende caro. ¿Qué pasó? Sí, no, todavía las tengo, ¿no? Pero sentía que había bastante momentum, que estaba cambiando el paradigma de... La verdad, mi tesis fue que la pandemia iba a tener estragos mucho más fuertes, o sea, que el ritmo de las personas, de la movilidad, que ibas a hacer home office, que ibas a requerir mayor productividad, hizo que invierta en esas acciones que todavía mantengo, pero que no fueron una buena decisión desde un punto de vista racional, ¿no? Por eso yo creo que los inversionistas, las personas, siempre tienen su sesgo, ¿no? Y en este caso mi sesgo fue, oye, sobreconfianza, que se llama overconfidence, y bueno, hasta el momento tengo esas acciones, pero supe diversificar por lo menos, si no fue todo mi patrimonio, ¿no? Habrá sido 15, 20% de mi patrimonio, pero que me dolió. Yo creo que un poco más. El alma, no, un poco menos, pero... No, pero era una ese fue buena el caso, forma ¿no? al final de diversificar porque tus activos, o sea, tu propiedad estaba en Perú, tenías bolsa en Perú, entonces había que ir a Estados Unidos, pero O sea, no salió bien el play, no pero... salió bien el... Y creo que muchos recomiendan, ¿no? Algo como lo convencional es meterle al índice, ¿no? No ser Claro. tanto como selection, ¿no? Porque los retornos que hemos hablado son del índice, ¿no? Entonces, ¿para qué complicarte en querer ganarle al mercado? Sí. Si puedes ir metiéndole al índice todos los años, ¿no? Pero Correcto. ¿por qué crees que tenías Sí. este bias de querer ganarle al mercado y hacer Sí. stock picking, ¿no? Sí, o sea, la verdad, mi criterio de decisión fue porque le veía más upside que el mercado, como tú dices, ¿no? O sea, oye, arriesgo más, pero el potencial retorno era mayor y básicamente fue eso, ¿no? Y hice un análisis, sí, Porque de hecho el S&P está en máximos, entonces si hubieras comprado el S&P, ahorita estuvieras ganando, ¿no? correcto, Que creo ¿no? que, O sea, que con el stock picking no. o sea, para resumir, ¿no? Hay una acción que es Meta, Facebook, que cuando entré en el low creo que estuvo 60, 70% bajo mi posición, ahora está 40 arriba, porque era una empresa que tenía muy buenos fundamentos, o sea, se chancó lo que fuera, pero generaba buenos dividendos, más que dividendos, buen flujo de caja, ¿no? En cambio, otras empresas que todavía están en periodo de, digamos, de evolución o empresas que todavía estaban con problemas Quemando financieros, caja. quemando caja, le metí porque... Era vi una el apuesta tren, de ¿no? crecimiento, Una apuesta de finalmente, o sea, crecimiento le que no se metiste- materializó, ¿no? Entonces, lo que tú dices es importante, ¿no? Quizás yo me lo puedo permitir hasta cierto punto porque sí me meto de lleno y te puede ir bien o mal. Imagínate, hay compañías, por ejemplo, hoy día estamos viendo el caso de Glencore, ¿no? Glencore entró en el 2018 a Volcan y creo que está saliendo 80% abajo, ¿no? Y son gigantes que hacen su análisis, pero te puede pasar. Pero, ¿cuánto representa la inversión de Volcan del portafolio de Glencore? O sea, no es nada. O sea, son apuestas Claro. que uno tiene que saber medir. Lo que nunca se recomienda es, oye, ándate all-in a algo que ni siquiera lo has analizado solo por el FOMO, lo que conversamos la otra vez, de no perderte la tendencia, ¿no? Entonces creo que... Pero esa es la ¿Qué recomendación, ¿no? FOMO, Daniel? Explícanos. Ya lo dije la otra vez, me la repito, es el miedo de perderte la ola, ¿no? De que todos están haciendo plata y tú estás en tu depósito sin hacer nada, ¿no?
Pero, Un poco ojo, eso. hay otro sesgo que a mí me parece importante. Hace poco me apareció un reel de Instagram que entrevistaban a Jeff Bezos y el entrevistador le hacía una broma con respecto a Amazon y le decía, oye, yo no sé qué pasa con Amazon, que cada año se supera más y cada año pierde más plata, quema más caja, ¿no? Y eso habrá sido pues hace 20 años, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú hace 20 años hubieras dicho Amazon va a ser lo que es hoy? ¿O estamos viendo que como Amazon ya tuvo éxito, la gente te hace el ejemplo de si hubieras invertido $10,000 o $1,000 en la acción de Amazon, en 20 años tendrías 1,000,000? Pero la pregunta es, hace 20 años, Amazon, Apple, ¿esas hubieran sido las historias que le hubieras metido? Probablemente no, ¿no? Probablemente hace 20 años le hubieras metido a BlackBerry, Nokia, Nintendo, Samsung, no sé. que son todas perdieron la batalla contra Apple, ¿no? Entonces, hay ese sesgo también de que no estamos viendo Las que las murieron. otras 93 o 500 empresas que murieron en el camino, ¿no? Claro. El sesgo de supervivencia, ¿no? Solo El vemos sesgo las de- historias exitosas, ¿no? Claro. Pero creo que hay, la verdad, para hablar de perfil de riesgo, nos podemos tomar 5 horas, 10 horas, pero ¿qué le dejamos a la gente? O sea, ese capítulo se trata de que te conozcas, tienes que hacer los cuestionarios, tienes que comenzar a invertir, pero ¿qué más le recomendarías tú, Renzo, a la gente, ¿no? De cara a las Yo inversiones. creo que, bueno, fuera de empezar a invertir y tomar el paso, ¿no? De crearte la cuenta y ver cómo reaccionas, ¿no? Yo creo que es informarte bastante, ¿no? Hacer tu propio análisis, ¿no? En ¿Pero internet. cuánto tiempo? Porque la gente justo no tiene tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo crees que Pero es la necesario? gente, ¿cuánto tiempo ahorita se está Claro, si miran gastando en TikTok, en Instagram, en redes sociales, El en Gran Netflix, Chef. ¿no? O sea, yo creo que es importante para su futuro, ¿no? Y bueno, y no es tan complejo si te metes al índice, ¿no? Pero si hay otras alternativas de inversión, yo creo que deberías informarte bien, ¿no? O sea, es lo que yo personalmente aconsejo. Y si están viendo una rentabilidad muy alta, creo que tienen que ser conscientes el por qué, ¿no? Y estar conscientes del riesgo y estar dispuestos a tomarlo si quieren esa rentabilidad mayor, ¿no? Y como dicen, diversificar, ¿no? De repente una rentabilidad muy alta con un porcentaje pequeño, ¿no? Y ahí viene el tema de asset allocation, etcétera, ¿no? Que iremos comentando, ¿no? pero por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Qué podrías aportar, no? Sí, lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que si no estás en el mercado, no tienes experiencia previa, uno es asesorarte y dos, efectivamente, incluso si tienes un perfil súper conservador, siempre va a haber una mezcla de activos en la que tienes que tener algún porcentaje justamente de activos que generan apreciación de capital, ¿no? Que en este caso serían las acciones, ¿no? Hay gente que te dice, no, o sea, no soporto Yo la esta bolsa no le meto Sí, porque la bolsa no, perdí entonces, en los 80. pero no, luego tú haces al final esto ya es un poco teórico, pero voy a resumirlo con que siempre es saludable tener esta clase de activos en una cartera, así sea en pequeña proporción, por los efectos de la diversificación, ¿no? Puede ser que ese activo que al final entra en la cartera puede ayudar incluso a disminuir el nivel de riesgo total, ¿no? Entonces, asesorarse, identificar su perfil, hacerlo con la práctica, digamos, y e ir probando cómo se siente, Jorge, ¿no? me acuerdo que me comentaste un análisis que hizo un banco de inversión sobre qué pasaba si los últimos 10 o 20 años invertías en depósitos a plazos Claro. versus la inflación, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco. Sí, no, en líneas generales es si tú inviertes el 100% de tu patrimonio, ¿no? En depósitos a plazo, va a ser un horizonte de 15, 20 años, no alcanzas ni siquiera a compensar el retorno con la inflación que hay en el país, ¿no? O sea, justamente el depósito, al ser algo súper garantizado, el capital totalmente protegido, el retorno es de dígito bajo, ¿no? O sea, menos de 5%, 4%, ya depende un poco de la economía. De bancos sólidos también, ¿no? De bancos sólidos, etcétera. Entonces, si tú solo te metes en ese tipo de inversiones, al final cada año la vida se encarece, ¿no? O sea, se encarece viajar, se encarece Y no lo comprar ves. en el mercado, etcétera. Y si tú no generas una rentabilidad que por lo menos sea la inflación que hay en tu país, en términos reales estás perdiendo, Estás ¿no? perdiendo poder adquisitivo. Exacto, exacto. Tú, Daniel, ahí algo final. Sí, o sea, yo creo que esto es una introducción para conocerse, comiencen a invertir, analicen, no les cuesta, o sea, lean, pidan información,
vamos a generar comunidad. Coméntenos, ¿no? O sea, Coméntenos, ¿no? Si siguieron el primer paso, ¿no? Exacto. O si necesitan algo, ¿no? Sí, o sea, de nosotros nosotros información, etcétera. Vamos a presentar un paper, ¿no? Con las cosas básicas del episodio, vamos ¿no? a tener pero bastante la idea es información. incentivarlos, ¿no? Exacto. O sea, para que se hagan una idea, ¿no? Según la Asociación de Agencias de Bolsa, hay 250.000 inversionistas que tienen saldo, ¿no? En sus cuentas de bolsa. Entonces, están ¿qué activos, porcentaje de digamos. la de población peruana Perú, es? pucha, no quiero hacer el número, pero serán 0.5 o algo por el estilo, ¿no? Menos Así. del 1% de todas maneras. Y yo creo que está bien, ¿no? O sea, tienes que ir poco a poco, pero tienes que perderle el miedo y comenzar ya, ¿no? Con lo que tengas, ¿no? Y no es excusa tu nivel patrimonial, tu nivel de educación, porque como lo hemos dicho, no es tan complejo. Sí hay que informarse bien, hay mucho mentiroso, hay mucha framing que le dicen que es cómo te venden los productos, pero lo que sí creo es que en cada capítulo vamos a ir desmitificando y contribuyendo a la información, Sí, ¿no? Que la gente y creo que tenga. es importante también moderar las expectativas, ¿no? Esto es de largo plazo, como que Claro. empezar a crear patrimonio poco a poco, ¿no? Porque hay muchos, he visto en internet que te dicen como que ya empiezas esto y ya te vuelves millonario y vas a renunciar a tu trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tampoco es así, ¿no? Es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso la idea disciplinado, ¿no? Disciplinado y la idea es empezar a hacer crecer tu patrimonio y no como De manera que- responsable, de manera vas ganando responsable, confianza, etcétera. etcétera. O sea, una pero- persona que trabaja, por ejemplo, 25 o 30 años y comenzó a invertir, Claro. ¿no? Porque ahorraba un porcentaje de su ingreso, todo. Hay gente que fondea, se retira con eso, ¿no? Lo que yo veo en general en Perú es que hay gente que puede llegar a los 40, 45 años y que no ha invertido antes. O sea, no está... Claro. Claro, y No, ya no ha tenido se la le fue la experiencia vida, ¿no? y ya te queda Y poco estos tiempo para tomar gurús, riesgo. ¿no? Claro. ¿Por qué comparten sus conocimientos o su historia? ¿Por buena gente? O sea, como monetizan realmente es como por la información, por el contenido, por las clases, no realmente por lo que ellos mismos generan para ellos invirtiendo, ¿no? Sí, de entonces acuerdo, ¿no? hay que... Sí, para eso estábamos, ¿no? O sea, yo creo que con esto ya cerramos el episodio. Vamos a comentar las próximas entregas, factoring, Notas productos estructuradas. estructurados, acciones, cómo funciona la bolsa, Exacto. los bonos, el mundo de los seguros, ¿no? O sea, E incluso vamos a traer casos de empresas, ¿no? Como startups. modelo de negocio, no, modelos de negocio, Claro. ¿no? Para que la gente... Hay cosas que están a tu alcance en las que puedes invertir. Tú caminas y ves un comercio, un negocio y dices, mira, esto qué buen claro, negocio, pongo ¿no? una barbería o pongo Ajá, Claro, o sea, hay inversiones alternativas, ¿no? Como que puedes Claro. empezar también a invertir Sí. en pequeños negocios que necesitan... La idea es capital para acercarlo. crecer, ¿no? La idea es acercarlo a la gente, ¿no? O sea, y que la sepan que hay más gente- opciones que Sí. la cuenta de banco, ¿no? Exacto. No tengo nada en contra de los bancos, la verdad. Yo trabajo en un banco que aprecio mucho, pero sí dejan mucho en la mesa, ¿no? Yo creo que las personas dejan mucho en la mesa que después de 20, 30 años, Claro, porque Lo- como lo hemos dicho, pueden ver un sus hijos. 1% es como... claro, te cambia. Imagínate si puede ser más, ¿no? Sí. Correcto, correcto, ¿no? Y ya quizás para cerrar, algunas recomendaciones, como en el episodio pasado, alguna peli, algún libro, algo que podamos Sí, recomendar. Yo me mando con una película de Dale. de este director de Poor Things, que no veo todavía esa película, pero hay una previa, que se llama El sacrificio del ciervo sagrado, con Nicole esa- Kidman. Ah, ya, bueno. Con Nicole Kidman. Bueno, la película así rápidamente trata de un médico ahí que en una No sala de spoilees, emergencia. No, se le muere un paciente y hay es medio alguien que quiere retorcido. vengarse, es medio retorcido así. Es, yo diría, un thriller psicológico. Un thriller psicológico. Dale. Esa loco. buena, ¿eh? El sacrificio del ciervo Sí. sagrado. Pero es antigua, creo, ¿no? Es antigua, es ¿Y dónde antigua, la sí. encuentras? Así en la web, en Cuevana. Yo sí, la ya. tengo en mi Fire Stick. Ya, en tu Cuevana. Sí. No sé si está en Prime, no estoy seguro. Ahí buscamos y Ahí mandamos sí, el link. sí, pues. Yo rápidamente he visto la última semana una película que me gustó bastante que se llama Shiva Baby. Chiva Baby. Shiva Baby me parece el ocaso porque pasa todo como en un velorio, en una casa. Pero me parece increíble porque fue bajo presupuesto y solo en una casa pasan 1000 cosas como que te mantienen tensión, etcétera, y como que toda la película estás súper atento, ¿no? Eso demuestra que el presupuesto no es tan importante porque Actividad Paranormal también leí que bajo budget. O sea, la película pasa como que la gente está durmiendo Claro. y pones una cámara en el cuarto y hacen éxito un- de No, taquilla. no sé si has Hay que ver visto- cómo funciona ese modelo de negocio, ¿no? No sé si has de visto la peli. esta película antigua, 12 Angry Men.
de 1960. Es como que ya sé que... ¿La has visto? No, pero es como que la Que rankeada obra de como una de teatro las mejores de la historia, ¿no? Y es también solo un escenario, ¿no? Entonces, Sí. ella era una directora que estaba buscando inversión, etcétera. Parece que no consiguió mucho, pero gracias a esto como que la película como que recaudó un buen número, ¿no? Ahora últimamente está trending, está súper, ¿no? Después de un par de años, porque creo que fue en el 2021 y ahora la directora se está volviendo como que conocida, ¿no? Entonces me parece Voy a súper verla, voy a interesante. verla. La vi, está en una plataforma que se llama Movie. Ah, Ya, ok. pero creo que también está en Amazon Prime o bueno. Ahí o- dejamos o- el... O Cuevana nunca falla, ¿no? Y bueno, otra rápidamente que esta sí la Compadre, recomiendo top, cinéfilo eres, compadre. es Ya. Shown, que es Shown. Sí, es... Demostrar que... No, de japonés. Es. El Shown, no sé cómo Shown. se pronuncian, que es como... Y ahí lo el- ponemos el- porque si el no, no... emperador, etcétera, ¿no? Y es como... No sé si, Shogun. Ajá, Disney esa, Plus. Esa. Ya, esa. ok. No sé si han visto Game of Thrones. Claro, un proxy, Ya no la he pero en visto. Japón. Es No, un, acá el hombre es un es- proxy Yo de veo películas estrategias, nomás. etcétera, ¿no? Pero lo que me pareció súper interesante es que aprendes un montón de cosas de la cultura de Japón, ¿no? De la educación, una cultura hermosa, es, ¿no? que es una cultura completamente diferente a la, Enfocada en a el la ser europea, a la de humano, Estados claro. Unidos o a la latinoamericana, ¿no? La acababa hace unos días y la verdad que la recomiendo full, ¿no? Ya, ¿yo puedo recomendar o no? Sí, Porque dale, ya dale, no dale, queda dale, tiempo, pero ¿verdad? libro. Una serie, no, Oh, libro serio. no. Ya, ya, libro. Primero No, tendrían serie, la serie, psicología serie. del dinero, ya. Una que relativo a inversiones, industria en HBO. Tú en Max. todo lo ves capitalismo, ¿no? Sí, yo soy Gordon Gekko, compadre. Buenaza, tiene dos, de 8 capítulos, 2 temporadas y te habla de los excesos que hay en las mesas de los grandes bancos de inversión, ¿no? Que quizás es un poco fuerte, pero la verdad se nota que todas las decisiones, incluso los grandes fondos de inversión, hedge fund, tienen un componente psicológico y de cómo el que gestiona el dinero ve el mundo, ¿no? Entonces, se la súper recomiendo. Pucha, 16 capítulos top y con eso estaríamos cerrando el episodio hasta una próxima oportunidad. Ya, Gracias. perfecto. Excelente. Dale, buenísimo. Gracias. Ya nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao.